Noticias MBS con Carmen Aristegui. El Instituto Federal Electoral, el IFE, recibió la solicitud del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que tiene intención de convertirse en partido político. El dirigente de este movimiento, Martí Batres, dice que no se trata necesariamente o no se trata de un voto de confianza al IFE. Señores consejeros y funcionarios del IFE, nuestra visita de hoy no es de cortesía, tampoco expresa un voto de confianza a la institución que visitamos. Simplemente es la institución a la que por ley se le solicita el registro de un nuevo partido. Rechazamos el Pacto por México, mal llamado así, pacto elaborado en la clandestinidad, sin la participación de la sociedad en los oscuros sótanos del poder. Esto fue parte de lo que dijo Martí Batres, presidente de Morena. En la línea telefónica, Martí Batres, a quien saludo esta mañana. Buenos días, te saludo. Buenos días, Carmen, te saludo y saludo al auditorio. Bueno, dieron el primer paso, quieren convertirse en partido político. Así es un tránsito largo. Comienza con una notificación al IFE de nuestro deseo, de nuestro propósito de convertirnos en partido político, y se acompaña de un conjunto amplio de documentación técnica, de logotipo, nombre, poderes notariales de los representantes legales, actas del evento donde hayamos decidido convertirnos en partido político, autorización para hacer los trámites correspondientes para dicho fin, entre otras documentaciones, y las entregamos el día de ayer al IFE como marca la ley. Cuéntanos, Martí Batres, ¿cómo es el logotipo? El logotipo es el que conocemos con letras minúsculas que dice Morena. Es un tipo de letra, tiene un nombre técnico, Surface Bold, está en color vino tinto, de un Pantone 1805, es decir, tiene un conjunto de especificaciones técnicas, pero para decirlo de una manera muy sencilla, es el logotipo ya conocido, el nombre de Morena en letras minúsculas, el color vino, que se utilizó en estas jornadas de lucha. Ese es el que vamos a registrar, es el que hemos entregado al IFE. ¿Quién firma Martí Batres como representante o representantes legales ante el IFE? Firmo yo como representante legal ante el IFE, aunque no soy el único representante, también la secretaria general Berta Luján, el de organización Tomás Pliego, el de finanzas Marco Medina, pero la notificación que entregamos ayer al IFE la firmo yo, y va acompañada del conjunto de documentaciones que nos están solicitando. Martí Batres, ¿qué es hoy el PRD para Morena? Mira, te puedo decir de esta manera, nuestra atención está centrada en la lucha contra el régimen, contra el PRI y el PAN, que son los que han gobernado al país y son los que nos han llevado a este estancamiento, a esta debacle, a esta violencia social. Sí. Pero ¿qué es el PRD para Morena? Lo pregunto en el siguiente sentido. ¿Es partido hermano o es partido adversario? Nuestro adversario es el PRI y el PAN. Ese es nuestro adversario. ¿Y el PRD? Cada quien va a definir cuál es su ubicación en la lucha. En todo caso, la lucha de Morena es contra este régimen, y por eso nosotros estamos definiendo la creación de Morena como una fuerza política, como un partido político, porque es necesario un nuevo salto en la lucha por la transformación de México. Pero tenemos las miras altas, no nos vamos a desviar. Pero te pregunto, Martí, desde luego, por obvias razones, pero también por la frase que utilizaste. Dijiste que Morena va a ser la verdadera oposición. ¿Quiere decir que los otros no lo son o dejaron de serlo? Pues el PRI quisiera que no hubiera oposición, por eso promovió el Pacto por México, para que ya no se salga nada de su control. O sea, yo vi las últimas discusiones estas que hubo en el Congreso de la Unión, me llamó la atención que ya no se discutía nada, ¿no? Cuando se discutió una reforma educativa de carácter constitucional, en unas cuantas horas, sin argumentaciones, sin discusión, el único argumento era, ya está en el Pacto por México, ya está en el Pacto por México, y entonces uno se da cuenta de que prácticamente ese pacto suplanta al Congreso,
y que se corre el riesgo en efecto de que no haya oposición, pero si hay oposición. Morena es la oposición a este régimen actual, pues porque buscamos un horizonte mucho más humano, el que ha ofrecido las políticas neoliberales de estos últimos 30 años. ¿Le dice algo al presidente de Morena y a Morena misma la ausencia del presidente del IFE, Leonardo Valdés, ayer en esta ceremonia de entrega o de solicitud que hace Morena para ser partido político? No, pues mira, te voy a decir una cosa, las características de este trámite del día de ayer, de esta notificación, no están establecidas en la ley. En todo caso, nosotros las fijamos. Nosotros decidimos hacer un evento para darle el mayor realce a la lucha por el registro de Morena que hemos iniciado. Pero pues esas características se las dimos nosotros. De parte del IFE pudo haber estado simplemente un funcionario de la ventanilla, pudo haber estado un funcionario técnico, pudo haber estado un consejero, todos, una comisión del consejo. De hecho, estuvieron casi todos los consejeros. Estuvo ahí el IFE representado para recibir la documentación. Ese es el hecho práctico. ¿Te dice algo la declaración del magistrado Luna Ramos de estos días, donde da su opinión como parte del Tribunal Electoral respecto a que debería incrementarse el porcentaje, el número de personas y de requisitos para formar un partido político? Debe ser más riguroso, digamos, el planteamiento para que el partido político tenga una representatividad real. ¿Te dice algo esta declaración justo cuando cuando se está dando este trámite de solicitud de ser partido político? Bueno, sí, yo comentaría 3 cosas al respecto. La primera es que se ha tratado de dificultar el registro de un nuevo partido que exprese al movimiento, a este movimiento que estamos representando, no de ahorita, sino eso ya tiene un sexenio, porque si no hubiera cambiado la ley y eventualmente un conjunto de ciudadanos hubiera querido formar un partido como el de Morena hace 6 años, no se podría haber hecho, porque se impidió, porque así se reformó el COFITE, y se impidió que se pudieran formar nuevos partidos en todo el sexenio anterior, y se mandó esa posibilidad hasta enero del 2003. Estoy hablando de que en el 2007 se canceló la posibilidad de registrar nuevos partidos, y se mandó hasta enero del 2013, es decir, se canceló durante todo un sexenio la posibilidad de que la ciudadanía quisiera formar nuevos partidos, el que fuera este u otro. Entonces, pues sí se ha querido dificultar la formación de fuerzas políticas distintas, diferentes. Ha habido obstáculos al respecto, eso por un lado. Por otra parte, bueno, nosotros estamos cumpliendo puntualmente con lo que dice la ley, paso a paso, y eso vamos a hacer hasta el elemento técnico más minucioso, lo vamos a cumplir. Ahora bien, eso no hace que cambien nuestros puntos de vista críticos sobre estos órganos electorales. Nuestro juicio crítico sobre los órganos electorales es muy severo por toda la actuación que ha habido, ¿verdad? Ya vimos en la elección del 2012, pues que hubo financiamientos de procedencia por lo menos desconocida. En tu programa han dado cuenta de todo el tema del caso Monex, o rebase de topes de campaña, encuestas adulteradas, y no pasó nada, ¿no? Quiere decir que pues los órganos electorales no están cumpliendo con la función adecuadamente para la que fueron creados. Pero sin menoscabo de ello, nosotros vamos a cumplir con todo lo que marque la ley. Ahora que mencionas el caso Monex, Martí Batres, presidente de Morena, ¿qué opinión te merece como presidente de esta organización y quien está dando este paso? El nombramiento que se anunció ayer de Mario Di Constanzo como titular de Conducef, que según la propia comisión que se hizo en el Congreso va a ser la instancia pública donde se va a procesar, si es que ahí se puede o debe, el asunto del Monex Gate. ¿Qué te dice el nombramiento de Mario Di Constanzo, que fue secretario de Hacienda, digámoslo así, del llamado gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador? Mira, en el gobierno de Peña Nieto, ahora. En un gobierno, y más en un régimen presidencialista como el nuestro, quien marca el contenido de las políticas es
es quien está como titular del Ejecutivo. Incluso la Constitución señala que el gobierno, el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, dice la Constitución, que se llama Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dice así la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo digo? Pues porque el contenido de lo que se decida estará determinado por quien esté como titular de ese Poder Ejecutivo. O sea, entonces, en este caso Peña Nieto. Sí, pues, pero que... Es decir, eso quiere decir que, pues independientemente de cómo se conforma un gobierno, es el titular del Ejecutivo quien determina estas políticas. Ahora, eso por un lado. Y por otra parte, no me quiero distraer en otras cuestiones más bien secundarias, es decir, pues nuestra lucha tiene que ver con quien está al frente del gobierno, es decir... No, pero a ver, Martín, perdón que te interrumpa, no entendí bien la alusión que haces respecto a la responsabilidad del titular del Ejecutivo sobre las políticas que haga el Ejecutivo. Pues es obvio que el responsable principal es el presidente en turno, que en este caso es Peña Nieto. El planteamiento específico es que le dice a Morena esta decisión de Mario Di Constanzo de aceptar o de promover, no sé exactamente cómo fue el asunto, su incorporación al equipo del Ejecutivo a través de un organismo como Conducef. Tiene un impacto, tiene una repercusión política, es una señal, es un elemento que está en la escena pública y al final de cuentas no es cualquier cosa que Di Constanzo, habiendo sido uno de los hombres más cercanos a López Obrador, tan cercano que lo identificó como su secretario de Hacienda en lo que él llamó su gobierno legítimo, ahora del paso y se incorpora al gobierno de Peña Nieto, y que incluso en momentos previos a lo que fue, digamos, la constitución misma de Morena, pues no estuvo, por las razones que ustedes mejor sabrán, y sería bueno que nos compartieran, no estuvo Di Constanzo en la conformación de Morena. ¿Qué pasó con Mario Di Constanzo? Cuéntanos, Martí. Mira, te voy a decir esto, Carmen, no me lo tomes a mal, pero no me merece ningún comentario adicional. El gobierno de Peña sigue siendo el mismo. No me merece ningún otro comentario. Pero no te pregunté por el gobierno de Peña, sino por Di Constanzo. No me merece ningún otro comentario. Yo tengo ya mis tareas muy fijadas y muy claras y no me quiero desviar de mis tareas en cuestiones que son secundarias. Pero tus tareas no son también tener una postura pública sobre asuntos que tienen connotación política. Ni modo que no me digas que no tiene connotación la decisión que se toma y que se incorpore alguien tan cercano de López Obrador al equipo de Peña en un momento donde Morena está dando un paso para constituirse como partido político. Ni modo que no tenga connotación política, Martí. Pues mira, la connotación e importancia política que tenga, pues se la da cada quien, ¿verdad? No le veo yo que tenga mayor relevancia. O sea, ¿para ti es un hecho irrelevante? La gente que realmente está en la lucha, pues sigue en la lucha y va a estar y lo demuestra cada día, ¿no? Entonces no le veo mayor importancia a este hecho. Bueno, será el titular de un organismo público donde se supone que, acorde a la comisión que se creó en la Cámara en el Congreso, que preside, por cierto, un perredista, ahí se procesaría o se tendría que hacer la investigación correspondiente, no sé cómo, desde la Conducef. Déjate tú que no quieres opinar sobre Mario Di Constanzo en específico. ¿Qué expectativa tiene el presidente Morena sobre la investigación que se realice vía Conducef y el Congreso mexicano sobre el caso Monexgate? Lo que decida Conducef en estos temas y en muchos otros va a estar fijado por el Ejecutivo. Finalmente, pues es el que dirige el conjunto de funcionarios y de órganos del gobierno. Pero hay una comisión del Congreso. Sí, pero en relación con el órgano ejecutivo del que me preguntas, con el órgano del gobierno del que me preguntas, pues el que va a fijar las decisiones es el titular del Poder Ejecutivo Federal. O sea, Mario Di Constanzo será una extensión de Peña Nieto. Pues lo que pasa es que estamos en un régimen donde no existen autonomías para decidir en esos espacios. Es un régimen presidencialista. Quien va a decidir qué determinación, qué derrotero tendrá este espacio como otros, pues será el titular del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Ahora, los logros que se puedan tener como ciudadanía sobre un tema tan delicado como este no dependen de ese espacio, más bien dependen de lo que haga la sociedad, de las investigaciones que se realicen, de la lucha que dé la gente,
de lo que se haga en los espacios de debate. Es más bien ahí es donde han estado los hallazgos, porque no han estado en los órganos del Poder Ejecutivo, no ha habido alguien que desde el Poder Ejecutivo diga, miren, aquí encontramos todo esto, hicimos esta investigación, vamos a dar este avance histórico. Más bien, en los órganos del Poder Ejecutivo, por lo general, se frenan este tipo de avances. Se anuncia, y es la sociedad donde se logran, ¿no? Se anuncia una Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Qué dices? Prácticamente es el cambio de nombre a órganos ya existentes, pero difícilmente veo que vayan a poder avanzar, es decir, pues solo que vayan sobre sí mismos. Creo que la lucha contra la corrupción depende fundamentalmente de lo que se haga desde la sociedad, pero el encadenamiento que tienen con una gran cantidad de intereses creados desde el gobierno federal es enorme y estamos ante situaciones incluso totalmente institucionalizadas. Así de que no tengo confianza en lo que vayan a hacer desde los órganos del poder en relación con este tema. ¿Cómo? El día que Peña Nieto diga, miren, ya consignamos a Arturo Montiel por enriquecimiento inexplicable, porque no se explica que tenga 40 casas en el Estado de México, 40 mansiones. Bueno, entonces diremos, ya empieza a ser útil esa comisión. Pero si esas cuestiones no suceden, pues nada más es puro discurso, en ese y en otros temas. Como titular de inteligencia financiera, el ex procurador mexiquense, ¿qué te parece? Pero es el mismo grupo de poder de ellos, ¿no? Y si tú ves en otros órganos importantes del aparato del Estado, pues está el grupo político del Estado de México conocido como el Grupo Atlacomulco, lo cual hace todavía que uno sea más escéptico de los avances que pudiera haber en el gobierno federal, porque es una red de intereses creados, ¿no? Es como en el tema de la austeridad, ¿no? Que anuncia el gobierno federal que supuestas medidas de austeridad y tienen un avión presidencial que costó 6,000 millones de pesos y casi el doble que el avión presidencial de Obama, ¿no? Nada más por ponerte un ejemplo, anuncian medidas de austeridad, pero siguen las pensiones a expresidentes, sumando las pensiones a expresidentes, más el costo de los guardias que los vigilan y otro tipo de comisiones, son 900 millones de pesos al año. Entonces, pues no hay ni hay austeridad, ni lucha contra la corrupción, siguen las mismas políticas. Es más, uno no se da cuenta de que ya cambió el gobierno, ¿verdad? Si no es por la publicidad, pues todo lo demás sigue igual, porque los gasolinazos que comenzaron en el sexenio anterior siguen ahora. Y las medidas estas, que como las que mencionamos, que venían del sexenio anterior y otros, siguen ahora, ¿no? Entre el PAN y el PRI hay una línea de continuidad, aunque suba uno o baje el otro, esencialmente son las nuevas tendencias. Incluso en el número de los ejecutados, ya vimos que aún empezando este nuevo gobierno, la violencia continuó prácticamente de manera igual. Martí Batres, presidente de Morena, déjame cerrar esta conversación preguntándote, ¿de qué tamaño es Morena? Morena es una fuerza que tiene antecedentes en las más grandes movilizaciones ciudadanas de la época moderna de México, donde han participado no solo cientos de miles, millones de ciudadanos en la lucha contra el desafuero del jefe de gobierno, el propio Andrés Manuel López Obrador, en 2004, 2005, en la lucha por la presidencia de la República y después contra el fraude electoral en el 2006, en la defensa del petróleo y de los energéticos en el 2008, entre otras batallas, y de ahí viene Morena. Morena es una organización muy grande, la sostiene la gente, la ciudadanía, y ahora, bueno, pues ahora pasará a una nueva etapa, pero obviamente tiene una representación muy significativa. Nada más leía yo una encuesta que hizo un diario que no es para nada simpatizante a Morena, pero de acuerdo a esa encuesta, ¿qué si periódico? Creo que salió en Metro, no mal recuerdo. ¿Y qué ahí dice? La vi. La pregunta dice, ¿te afiliarías a Morena? Y en el caso del Distrito Federal, el 22 o 24% contesta que sí, lo cual
viene a ser como 1.400.000 personas del DF, nada más como un dato interesante. ¿Y eso crees que van a tener en la configuración de un partido? ¿Esa es la expectativa de ustedes? No es automático, pero es un indicador interesante. Y entonces ahí... ¿Qué esperan, Martí Batres? ¿Un padrón más nutrido que el del PAN o menos nutrido que el del PAN? No, va a ser mucho más nutrido, pero simple y sencillamente la meta que nos hemos propuesto es 1,5 millones de afiliados en el año 2013. El IFE, o la ley más bien, nos pone un mínimo de 0.26% del padrón electoral, que es aproximadamente 220,000 afiliados. Muy poquito, dice el magistrado. Bueno, pues es relativo, ¿verdad? Pues pregúntele ahora al PAN, con duras penas rebasó ahora este mínimo, ¿no? ¿Qué porcentaje qué porcentaje tú que ya traes esa información, qué porcentaje tendría el PAN del padrón? Si no mal recuerdo, lo que vi en los periódicos es que alcanzaron una cifra como de 360,000 afiliados, ¿no? O sea, quiere decir que es como el 0.35% más o menos del padrón electoral total, ¿no? Punto 10 más que el requisito mínimo. Sí, un Más poco más. Ahora, nosotros vamos por una meta en el 2013 de 1,5 millones de afiliados, y en el 2014 vamos por otro 1,5 millones de afiliados. Los que van a contar para efectos de los requisitos para el IFE son el 1,5 millones de afiliados del 2013, porque de ellos hay que dar cuenta en enero del 2014. De todas maneras, nosotros vamos a seguir nuestra campaña de afiliación a lo largo del 2014 en todo el país hasta juntar otro 1,5 millones de afiliados. Hoy arrancamos la campaña de afiliación precisamente al rato, a las 11 de la mañana, en un costado del Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a estar con Andrés Manuel López Obrador para arrancar la campaña de afiliación. ¿Con qué mensaje están lanzando esa campaña? Es una campaña abierta. Sí, me refiero a si tienen algún eslogan o alguna cosa en particular, como suele pasar con las campañas, o solamente es campaña de afiliación. Bueno, hasta ahora un hashtag en Twitter que dice "Únete a Morena", pero hay todo un conjunto de tareas alrededor de las tareas de afiliación. Bueno, déjame cerrar esta conversación con ese tema que acabas de mencionar, que es la presencia de López Obrador en este arranque de la campaña de afiliación. Déjame detener en una declaración que leí de Miguel Barbosa Huerta, que seguramente habrás visto por ahí también, el coordinador de los senadores del PRD, a pregunta de la prensa, bueno, pues hablando de si va a haber una desbandada de perredistas hacia Morena o algo por el estilo, dijo que no tenía ninguna preocupación de cuántos perredistas se puedan ir a Morena, y lanzó el siguiente cuestionamiento que él mismo contestó. Dijo: ¿saben de qué está lleno Morena? De los militantes radicales del PRD, de eso está lleno Morena. ¿Qué dices, Martí? ¿De eso están llenos? Bueno, mira, ayer nos acompañaron en el registro de Morena personalidades como Elena Poniatowska, como Carlos Payán Belver, que fue fundador del periódico La Jornada, el intelectual e historiador Enrique Semo, Héctor Díaz Polanco, Arnaldo Córdoba, entre un conjunto amplio de personalidades del mundo intelectual, de la cultura y también de la política. Es gente con trayectorias muy respetables. Y creo que eso define mucho lo que es Morena, gente que quiere transformar a México. También el hecho de que hayamos ido ayer al IFE también define el trayecto que nosotros queremos para la transformación, por la vía pacífica y por la vía electoral. Y el llamado general que hacemos a los trabajadores, a las clases medias, a los empresarios, todas y todos caben en Morena en la lucha por la transformación de México. ¿Habrá una desbandada del PRD a Morena? Pues mira, no sé, no es nuestro propósito, porque la mayoría de los mexicanos no participa políticamente. Y para sí, por los porcentajes que vemos, pues sí, ciertamente la gente no está en los partidos políticos masivamente. Así es, entonces, para las metas que tenemos, pues consideramos que nuestra tarea principal es dirigirnos a los mexicanos y mexicanas que no hacen política, que no participan en los partidos políticos.
y esa gran mayoría de mexicanos es la que puede hacer el cambio. Entonces, pues no nos vamos a enfocar a quienes ya participan, sobre todo. Digo, son bienvenidos quienes tengan ya una experiencia previa en cualquier organización política, mientras sea gente honesta y busque cambiar al país, independientemente de qué fuerza política haya estado, son bienvenidos en Morena. Pero nosotros vamos a ir a las casas, vamos a buscar a la gente que no ha tenido ninguna experiencia política, para que su primera experiencia política sea en Morena. Creo que esa es nuestra tarea, nuestro deber cívico y nuestro deber político en esta lucha por transformar el país. Pues Martí Batres, estaremos muy al pendiente de este proceso que se da a partir de esta solicitud de registro como partido político de Morena. Veremos todo lo que tengan que hacer, que efectivamente, bueno, no es que lleguen y digan quiero ser partido político, tienen que ser asambleas, tienen que ser un conjunto de cosas para que finalmente queden registrados ante el IFE como nueva organización política ya identificada como partido. ¿No les cabe la menor duda de que van a lograr cumplir con todos los requisitos para ser partido político? No nos queda la menor duda, cumplimos sobradamente con todos los requisitos formales, documentales y sobre todo el más importante, pues la gente, la representatividad, porque como yo decía ayer, más allá del trámite formal, la decisión del surgimiento de un partido político no es un hecho de trámites, es el ejercicio supremo de nuestros derechos constitucionales. Ahí donde está en el artículo 9, el derecho de asociación y de formar parte de la vida pública del país. En el artículo 39, el derecho a cambiar la forma de nuestro gobierno. En el artículo 41, el derecho de acceder al poder público a través del voto universal, directo y secreto. Ahí están nuestros derechos y finalmente quien debe decidir qué partidos existen, qué partidos deben existir o seguir existiendo, pues es el electorado mexicano y la ciudadanía con su voto. Pues estaremos al pendiente de este proceso, Martí Batres, en términos políticos. Gracias por tomarnos esta comunicación una vez que fueron ayer ante el IFE a presentar esta solicitud del Movimiento de Regeneración Nacional para convertirse en partido político. Gracias, Martí. Estamos al habla. Buenos días. Muchas gracias a ti, Carmen, y saludos al auditorio. Feliz año. Gracias, igualmente. Auditorio. Igualmente. Gracias y hasta la próxima. Gracias a Martí Batres por esta conversación. El Berta Luján, el de organización Tomás Pliego, el de finanzas Marco Medina, pero la notificación que entregamos ayer al IFE la firmo yo y va acompañada del conjunto de documentaciones que nos están solicitando. Martí Batres, ¿qué es hoy el PRD para Morena? Mira, te puedo decir de esta manera, nuestra atención está centrada en la lucha contra el régimen, contra el PRI y el PAN, que son los que han gobernado al país y son los que nos han llevado a este estancamiento, a esta debacle, a esta violencia social. Sí. Pero ¿qué es el PRD para Morena? Lo pregunto en el siguiente sentido. ¿Es partido hermano? Noticias MBS con Carmen Aristegui. El Instituto Federal Electoral, el IFE, recibió la solicitud del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que tiene intención de convertirse en partido político. El dirigente de este movimiento, Martí Batres, dice que no se trata necesariamente o no se trata de un voto de confianza al IFE. Señores consejeros y funcionarios del IFE, nuestra visita de hoy no es de cortesía, tampoco expresa un voto de confianza a la institución que visitamos. Simplemente es la institución a la que por ley se le solicita el registro de un nuevo partido. Rechazamos el Pacto por México, mal llamado así, pacto elaborado en la clandestinidad, sin la participación de la sociedad en los oscuros sótanos del poder. Esto fue parte de lo que dijo Martí Batres, presidente de Morena. En la línea telefónica, Martí Batres, a quien saludo esta mañana. Buenos días, te saludo. Buenos días, Carmen, te saludo y saludo al auditorio. Bueno, dieron el primer paso, quieren convertirse en partido político. Así es un tránsito largo. Comienza con una notificación al IFE de nuestro deseo, de nuestro propósito de convertirnos en partido político y se acompaña de un conjunto amplio de documentación técnica, vino tinto, de un Pantone 1805, es decir, tiene un conjunto de especificaciones técnicas, pero para decirlo de una manera muy sencilla, es el
logotipo ya conocido, el nombre de Morena en letras minúsculas, el color vino, que se utilizó en estas jornadas de lucha. Ese es el que vamos a registrar, es el que hemos entregado al IFE. ¿Quién firma Martí Batres como representante o representantes legales ante el IFE? Firmo yo como representante legal ante el IFE, aunque no soy el único representante, también la secretaria general del logotipo, nombre, poderes notariales de los representantes legales, actas del evento donde hayamos decidido convertirnos en partido político, autorización para hacer los trámites correspondientes para dicho fin, entre otras documentaciones, y las entregamos el día de ayer al IFE como marca la ley. Cuéntanos, Martí Batres, ¿cómo es el logotipo? El logotipo es el que conocemos con letras minúsculas que dice Morena, es un tipo de letra, tiene un nombre técnico, Surface Ball, está en color